Hola, ¿qué tal? Bienvenido una vez más a Cogitare. Hay un tipo de comentario que se repite bastante en mis vídeos, y no únicamente los míos, sino también en los de Aldo, Crespo también, por ejemplo. El comentario es el siguiente: aprendo más viendo tus vídeos que en la escuela. Si esto es cierto, significa que vamos muy mal. Y no digo que en algunas escuelas, en algunos casos, esta sea la verdad, ¿no? Pero yo creo que la razón es distinta. Tenemos que darle un enfoque diferente a este tema y creo que además es muy interesante la conclusión que resulta de todo esto. Creo que lo que pasa, y hablo con cierta propiedad, porque yo antes de tener un canal también era estudiante, sigo siendo estudiante, pero sobre todo cuando era estudiante y veía vídeos de divulgación que ya había, sí que sentía esa sensación de, buah, he aprovechado más 20 minutos de este vídeo tan interesante que lo que hemos estado haciendo en clase las últimas 2 semanas. Y esto es cierto, pero no del todo. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que pasa en las escuelas, en el instituto, en la universidad, es lo siguiente: aprendemos otras cosas y aprendemos a un ritmo distinto. Y esto, como veremos en un momento, no tiene por qué ser malo, al contrario, es necesario. ¿Qué pasa cuando ves un vídeo en YouTube? Lo que pasa en YouTube es que se te explican cosas de una forma más placentera y de una forma más rápida. Aprendes cosas con muy poco tiempo y esto al cerebro le gusta mucho. Estamos diseñados, hemos sido seleccionados por la selección natural para que nos guste muchísimo aprender, para que tengamos una curiosidad que como más rápidamente se sacie, más placer nos va a dar. Esto es importante por lo que voy a explicar a continuación. La ciencia. Me voy a centrar en la educación de la ciencia y los vídeos divulgativos de ciencias, sobre todo ciencias naturales. Estoy hablando de canales como el mío, el de Aldo, el de Crespo, el de Javi, etc, etc. ¿Qué es lo que pasa con estos vídeos? Pues que en nuestros vídeos explicamos principalmente teoría. La teoría suele ser mucho más fácil de explicar y de entender que las matemáticas. Y aquí está la clave del asunto. Como decíamos antes, nuestro cerebro busca información rápida, busca aprender cuanto antes un concepto y eso le da mucho placer. Y la parte teórica de la ciencia es lo que tiene, es una información que entra muy bien si es bien explicada y además entra muy rápido y esto es genial para el cerebro. Y además el aprender teoría te hace ver algo muy importante: el por qué es necesario entender la otra parte de la ciencia de la cual vamos a hablar ahora, las matemáticas. La ciencia es básicamente matemáticas. En nuestros vídeos prácticamente solo hay teoría, pero la gran parte del trabajo científico está en las matemáticas. Y es aquí donde quiero llegar con esta reflexión. En nuestros vídeos hay la parte más light de la ciencia, la parte que entra mejor, la parte que es más fácil de entender. Con esto lo que quiero decir es que no creo que con nuestros vídeos aprendas más o menos. Te da la sensación de que aprendes más porque está entrando en tu cerebro información de una forma más placentera. Además es un tipo de información que no es tan difícil de digerir, por lo que en menos tiempo te entra más información. Pero esto no quiere decir que por ello sea menos importante o que estés aprendiendo más, porque recuerda que aprender no va directamente relacionado con la cantidad de información que has asimilado. Muchas veces tenemos una especie de ilusión, esto está demostrado, nuestro cerebro como que nos engaña a veces y nos hace pensar que hemos aprendido mucho cuando realmente nos hemos quedado con muy pocas cosas. Haz una prueba, ve un vídeo cualquiera divulgativo y seguramente, si no has empezado a verlo con esto en mente y te das cuenta después, intenta recordar cuántas cosas has aprendido de este vídeo. Obviamente te habrás quedado con muchas cosas, pero los puntos más fuertes de ese vídeo tendrás que verlo varias veces para irte quedando con todo aquello que se ha contado. Y aquí está la ilusión esta, ¿no? De que has aprendido muchísimo y sí que has aprendido, ¿no? Pero al fin y al cabo es como una clase normal y corriente. Si quisieras enterarte bien de todo, tendrías que ver el vídeo varias veces. Y si encima tuviera una parte matemática, que es lo que realmente es la gran parte de la ciencia, entonces no bastaría con un vídeo de 15-10 minutos. Y aquí quiero hacer hincapié en lo importantes que son las matemáticas en la ciencia. Si eres científico lo vas a saber, pero si aún no has empezado a estudiar o estás empezando a estudiar, quizá aún no hayas visto lo que realmente significa ser científico. Ser científico implica currarse muchísimo, estar muchas horas hincando codos estudiando para entender esa parte tan tediosa que son las matemáticas. Las matemáticas son difíciles, nos cuestan a todos en distintos grados, pero nos cuestan mucho a todos y en general nos suelen costar muchísimo más que la teoría. La teoría, como os decía, es la parte que entra fácil, las matemáticas son la parte que te tienes que trabajar muchísimo más y que quizá no nos guste tanto, porque es normal, el cerebro, como os he dicho antes, prefiere información rápida y fácil de digerir que no información que tiene que ir madurando poco a poco, asimilando durante incluso varios días. El cerebro prefiere lo primero, es como un caramelo de azúcar, que es energía que va directo al torrente sanguíneo, que yo que sé, un filete de ternera, pues que va más lentamente, ¿no? El caso, que las matemáticas en ciencia son una mayoría y la parte teórica, si bien está, no suele ser la mayoría. Normalmente la parte teórica es una pequeña parte de todo lo que necesitas para ser científico. Y detrás de la ciencia hay un trabajo muy duro de horas de aprender a hacer matemáticas, del cual nadie se va
va a salvar. Y aquí está el punto de este vídeo. Resumiendo un poco y respondiendo a la pregunta de si sirven algo los vídeos que hacemos, porque ahora parece que haya dicho que si no hay matemáticas no entiendes nada y has perdido el tiempo. No, en absoluto. Aquí es donde quiero llegar porque la conclusión es bastante interesante. Los vídeos que hacemos sirven, sí. ¿Por qué? Porque para tú querer estudiar, para tú entender por qué es importante esa parte matemática tan difícil, para tú tener la motivación necesaria para saber que te tienes que pasar horas y horas y horas intentando aprender esta parte matemática, necesitas tener una motivación, necesitas entender por qué eso es importante, necesitas saber por qué quieres conocer estos pasos matemáticos para poder llegar a un resultado y para que sepas por qué es importante llegar a ese resultado. Básicamente para que sepas por qué es importante hacer ciencia, porque hacer ciencia es hacer matemáticas. ¿Y por qué tendríamos que hacer matemáticas y ciencia? Volvemos al principio, porque hay una teoría, hay una cosa mucho más fácil de entender, hay unos conceptos en cualquier ciencia, sea la asignatura que sea, que si conocemos previamente, sabemos lo fascinante, lo interesantísimo, lo trascendental, lo crucial que es. En un principio quizá no sabes por qué te sirve hacer esta integral tan larga, pero si antes de hacer esta integral te has leído por qué es importante, por qué es necesario hacer esto, pues vas a saber por qué la estás haciendo, vas a sentirte motivado, y este es el objetivo de nuestros vídeos. En mi opinión, no sé qué opinarán mis compañeros, pero yo, como C de Ciencia, como Martí, creo que uno de los varios propósitos que tienen nuestros vídeos, si no el que más, quizá el que pese más, es efectivamente el de motivar, no tanto el de enseñar. Obviamente, enseñamos ciencia, pero la parte más suave, la parte que entra mejor, la teoría, porque precisamente las matemáticas no las podríamos enseñar tan bien nosotros como los profesores. Son los profesores en las aulas, con los alumnos cara a cara, los que tienen que resolver las dudas personales de cada persona, porque es esto, las matemáticas, a diferencia de la teoría, son mucho más difíciles de asimilar. Necesitas que haya una persona que te explique paso por paso, una persona que se dedique a tu caso particular, y esto nosotros difícilmente lo vamos a poder hacer. En resumen, que nosotros os motivamos para que aprendáis porque es importante hacer la parte dura y que luego vosotros busquéis vuestras vías para entender esa parte dura. Creo que este es uno de los principales motivos por los cuales deberíamos hacer vídeos. Es por esto que es tan importante esta relación entre motivadores, nosotros, y personas dedicadas a enseñar una vez ya tienes personas motivadas que quieren aprender, ¿no? Que quieren saber esa parte más tediosa de la ciencia, que no es ni mejor ni peor, es ciencia. Y se empieza con la motivación y se termina con la misión cumplida, con el saber que has hecho algo que era importante porque entendías por qué debías hacerlo. Creo que esta relación entre divulgadores y profesores es importantísima porque nos complementamos muy bien. Y si podemos conseguir que la gente vaya más motivada a clase y en general la sociedad esté más motivada, genial. Lo más importante, me repito, es que la gente sepa por qué es importante hacer esa parte de la ciencia que quizá no nos entra tan bien, ¿no? Y por eso nos da la sensación de que en clase aprendemos menos. Simplemente es otro tipo de aprendizaje igualmente importante que entra mucho mejor si tienes una motivación previa. Y esto creo es una de las cosas que más logramos haciendo nuestros vídeos. Bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya resultado interesante. No lo sé, he contado mucho cosas que tenía en mi cabeza y son ideas, tampoco tengo la verdad absoluta. Estaré encantado de leeros en los comentarios, a ver qué pensáis vosotros y vosotras. Y nada más, muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y adiós.